Parte número 2. Entonces seguimos en Juan, pero vamos a hacer ahora seguir el capítulo 2, pero vamos a hacer el versículo 12 hasta cuando termina. Creo que es hasta el número 25. Sí. Jesús purifica el templo, dice así. Estaba cerca de la Pascua y los judíos cerca de la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas y allí sentados, y haciendo un azote de cuerda echó fuera del templo a todos y a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y dijeron: ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Y respondió Jesús y le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron a la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Versículo número 22, dice Jesús conoce a los hombres. Entrando en Jerusalén en la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le dé testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Bueno, vamos a ver la purificación del templo. Una vez más quiero mostrar, amados, que todo lo que Cristo hacía, la señal y cada cosa, no es que él se dejaba por llevar por sus impulsos, sus emociones, o él quería ganar debates teológicos. Cuando él hacía, porque él tenía una gran reverencia sobre la palabra, y él venía a cumplir lo que ya estaba escrito de él. Y cuando él viene a hacer esa purificación del templo, ellos tenían que haber visto, porque las señales mostraban de que él era el Mesías esperado. Entonces, ¿qué señales? O sea, el domingo que viene, que tengo que hablar de Nicodemo, dice: tú eres un maestro y no sabes estas cosas, ¿cómo nacer de nuevo? Bueno, el asunto es lo mismo. Ellos pedían señales. Quiero que entiendan esto, si no lo digo a lo largo de estos 14 minutos que creo que me quedan. Ellos se tenían que haber arrepentido, porque Cristo le estaba mostrando su codicia, podríamos decir, su avaricia, todas las cosas. No tenían un respeto por la casa. Jesucristo no le agarró una locura así de emociones, no. Él tenía un celo o un respeto por la casa de su padre. Entonces, esta purificación del templo ya estaba anunciada. Esa era una señal, podríamos decir, de la autoridad como Mesías. ¿Y de dónde lo tenían que saber? ¿Por qué pasa esto, amado? Porque desconocían la Escritura como en el día de hoy. ¿Qué pasaría si Jesucristo entra en una de estas casas donde venden música pseudo cristianas, hacen choripán ahí afuera, ferias, porque yo lo he visto, feria americana vendiendo ropa, música que parece una discoteca? Yo no sé si Señor sacaría, ¿qué haría de verdad? Porque hoy hay mercaderes de la fe, que lo digo, hace otra vez buscando unos apuntes míos, encontré algo que tenía como una cosa que se llamaba mercaderes de la fe. Entonces, imagínense, Jesucristo no es que hizo. ¿Por qué? Porque ya Malaquías 3, versículo 1, 3 ya estaba. Escuche esto, dice así. Ellos tenían que darse cuenta que era el Mesías, porque dice así. Así dice Malaquías 3, versículo 1, 3. He aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo. El Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, se ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar de pie cuando Él se manifieste? Porque es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, y os afinará como el oro y como la plata, y traerán las señales de ofrenda en justicia.
Zacarías 14, 20, 21 dice así: en aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos: santidad al Señor, y las ollas de las casas del Señor serán como los tazones del altar, y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrado al Señor de los ejércitos. Todos que sacrifiquen, vendan, tomarán de ella y cocerán en ella, y no habrá en aquel día más mercader en la casa del Señor de los ejércitos. En Zacarías 14, versículo 21, entonces, ¿qué dice? Iba a venir un Mesías, alguien que iba a purificar, iba a sacar los mercaderes de la casa del Señor de los ejércitos, dice en el versículo 21 de Zacarías. ¿Cuál era la señal? Ellos tenían que saber, eso era por no leer esto, que Él iba a venir, Él iba a entrar al templo, y iba a ver eso, y Él iba a purificar como jabón, iba a limpiar todos esos mercaderes que estaban trabajando, se habían corrompido ellos. Y eso es lo que sucede cuando el Señor entra. ¿Qué le agarra? ¿Qué celo? Él no le agarró. Para aclarar, quiero algo. El celo, vamos a decir, no es algo pecaminoso acá. El celo lo pueden ver o lo habrán visto hace mucho, cuando yo tenía mucho celo, conocía apología. Es alguien que ama las escrituras y se indigna por una persona, está haciendo irreverencia por las escrituras. Isaías, creo que en una parte dice de que el Señor, creo que en Isaías 66:2, creo que por ahí dice, de que pondré mi mirada sobre aquel que teme mi palabra. Entonces, ¿qué sucede? El Señor se indignó, pues estaban faltando el respeto al templo, a la casa del Padre. Esta persona no tenía ninguna referencia por la casa de oración. ¿Y qué fue? El celo lo consumió. Los discípulos se acordaron en Salmo 69:9 que dice: porque me consumió el celo de tu casa, y los de los que te vituperaron cayeron sobre mí. Lo mismo cumplió. Bueno, acuérdense que eso estaba, lo escribió, creo que era David cuando estaba siendo perseguido. En ese sentido, ese Salmo 69 mostraba que Jesucristo no iba a tolerar esa, podríamos decir, esa irreverencia hacia Dios que estaban. Y eso lo había escrito David en ese Salmo cuando era perseguido. ¿Pero por qué era perseguido también? Porque David era alguien que tenía un celo por la cárcel de Dios, la defensa. Acuérdense, David era alguien que amaba a Dios, aunque pecó y las cosas que él hizo, él tenía un celo. Acuérdense cuando todos temblaban, él decía: ¿quién eres tú, incircunciso, para venirte contra, no me acuerdo las palabras, contra el Señor de los ejércitos? Y él chiquitito se pone frente así con un semejante mastodonte allá, porque su celo, él estaba confiado en el Señor, no tenía miedo de eso. Pero el celo no es algo de ira, amado, no es un querer atacar o eso, no, el celo es amar las cosas. ¿Un celo está bueno, Daniel? Claro que está bueno, pero dice Romano, cuando vimos un celo conforme a ciencia, no sirve. El judío tenía celo. Todas las cosas que el testigo de Jehová que usted ve tiene celo. La gente que hace campaña y cosas acá tiene un celo. Usted lo ven y que esto, que eso, si no venís con nosotros. Eso es un celo. El problema es que si no es conforme a lo que dice la Biblia, el celo no sirve. Mucha gente tiene celo por las cosas que hacen. Greenpeace tiene celo. El celo, bueno, pero si no sirve de nada, si el celo no está conforme al Señor. Pero él sí estaba conforme, porque por las escrituras mostraban de eso, y Jesucristo venía a cumplir eso que estaba escrito del Señor. Y estos mercaderes de la fe, quiero que entiendan esto, estos mercaderes de la fe eran personas que le habían pagado los fariseos para conseguir, vamos a decir, ciertas concesiones ahí para poder vender. La idea viene así, si no entienden. En este día de la Pascua, vamos a decir, donde ya creo que hablamos los domingos pasados, a mí no me dio tiempo de hablar de otras cosas, pero acuérdense, en el día de la Pascua que el Señor sube ese día, ellos separaban, viene así, los judíos escogían un cordero en el 10º día del mes y celebraban la Pascua en el 14º día del mes, en el lunar de Nisan, o la luna llena de marzo, creo que principio de abril. Bueno, ahí es donde sacrificaban el cordero. Entonces ellos venían en ese día a hacer esa fiesta, venían de todos lados a hacer esa fiesta, a conmemorar la liberación de los judíos de la esclavitud, que vimos la otra vez. ¿Se acuerdan que Jesucristo la Pascua, que yo estuve hablando de Jesucristo en nuestra Pascua? Bueno, ellos venían a hacer esa conmemoración. El problema es que estaban en la entrada de ahí, estaban ciertas personas así, y la idea era esta, que como ellos no podían traer el animalito para sacrificio, estos que estaban acá te los vendían.
Entonces, y todas las cosas que tenía, pero vos tenías que tener la moneda de acá, del lugar de acá del país. Y por supuesto ellos venían y tenían que hacer. El problema es que, como a ver si lo voy a contextualizar, es como en el banco, amado. Cuando usted va a quiere cambiar dólar, si alguien le da, ellos te lo cambian, o el arbolito, te lo cambia, pero yo tengo una ganancia. Bueno, el mercader es eso, lo que yo le digo un chanta. Entonces, pero ¿quién estaba? Fíjese, eso estaban haciendo la suya. El problema estaba acá, es que atrás habían ciertos líderes religiosos. Ustedes, las cosas que ustedes ven en esa iglesia, ¿quién es que son responsables de eso? Los mismos pastores y esos líderes que lucran y hacen cosas. Y yo no tengo que recordarle nada. Ustedes basta que entren en las noticias, en los Facebook, todas esas cosas, se indignan si ustedes tienen el celo del Señor. Entonces el Señor empezó a purificar. Y esta gente, en vez de arrepentirse, vamos a decir eso, porque la nación judía, vamos a decir, en conjunta nunca reconoció la autoridad del Señor. Cualquiera de nosotros, predicadores, o ministro, pastor, o hermano, que quiera hablar, ¿cuántas veces a mí no me han reconocido? ¿Por qué? Porque lo mismo vituperio que le hicieron al Señor me lo van a hacer a mí. Y a ustedes. Bienaventurados aquellos que son vituperados como los profetas. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu del Señor. No andamos peleando. Le decimos, el Señor dice así. Y a ellos no les gusta. Entonces se levantaron. ¿Qué pasó cuando Pablo entra en una parte, no me acuerdo que la diosa Diana, o algo eso, que estaban haciendo unas cosas? ¿Ustedes creen que le importó algo? Cuando Pablo, creo que era en Atenas, no me acuerdo. ¿Por qué se enojaron? Dígame. Por esto, porque se le iba el lucro, se molestaron, este anda predicando de otros dioses, a los dioses empezaron, ¿pero por qué? Porque la plata le importaba a ellos. ¿Cómo vamos a mantener la iglesia? Dicen hoy, si la gente no diezma. Cada uno sabe lo que tiene que hacer o lo que tiene que dar, pero esto había una codicia atrás ya en desmedida, que los consumía, y los judíos empezaron a pedir señales, o la autoridad, vamos a decir, del Sanedrín. Hay una autoridad para decirle con qué señal es esa. Vamos a decir, en vez de arrepentirse y reconocer de que ellos estaban mal, ¿qué empezaron a mostrar? De que él era. Entonces el Señor le empieza a hablar y empieza a interactuar junto con esto. Y bueno, el Señor le muestra en una parte, hablando del celo del templo, que yo tengo que hablar después en el otro audio, sobre el templo. El Señor le dice en el versículo número, 20. Dijeron pues los judíos en 46 años, bueno, el Señor dice así, ¿qué señal nos muestra? Y se respondió Jesús, le dijo, destruiste el templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron los judíos en 46 años he modificado este templo y tuve en 3 días. Bueno, el Señor estaba hablando, ¿qué señal nos muestra para hacer esto? Fíjese que el Señor era medio, podemos decir, no le respondía a ellos así, es tal cosa, yo soy el Hijo de Dios. Si le dice destruir este templo, ellos, como voy a hablar después en otro audio, lo tomaron literal. Que ellos vieron, creo que era en Herodes, que terminó en esa época ahí de construir esa parte, si no me equivoco, al templo de Salomón. Acuérdense que yo después tengo que hablar que en el otro audio, que en el año 586 a.C. fueron llevados cautivos, y bueno, yo de eso lo voy a hablar en el tercer audio. Pero esa parte que estaba ahí, creo que lo terminó de construir Herodes el Grande, esa parte que dice 46 años, o terminó las partes que estaban ahí. ¿Qué sucede? Ellos interpretaron de que estaba hablando de algo material, y Jesucristo no estaba hablando de eso. ¿Por qué? Porque ellos siempre cambiaban la palabra. Marcos 14, 58 y 59 dice, nosotros le debemos decir que destruyó este templo y en 3 días lo iba a edificar otro hecho que no eran por mano. Y después el escritor de Marcos en el 59 dice, ni siquiera en esto consideraba el testimonio de ellos, coincidía el testimonio. O sea, ellos decían cosas así, pero no, esto, aquello, transgiversaban la palabra del Señor, como muchos transgiversan la palabra del Señor hoy. Ni siquiera coincide con las escrituras, cuando ellos quieren hacer su apología, su defensa. Entonces, ¿al Señor a qué se refería? Que yo le voy a mostrar en el tercer audio. Se estaba refiriendo, por supuesto, se lo dice, a su resurrección. ¿Qué era eso? Él venía a establecer un pacto y mejor. Por supuesto que eso iba también, que yo voy a hablar después en el tercer audio, valga la redundancia, que ese templo iba a ser destruido. En Hebreo 8:5 dice, las cuales sirven a lo que figura, copia y sombra, o sea, una prefiguración, como de
como la que vio Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, porque lo anoté el texto para no ir a buscarlo. Mirad más todas las cosas que fueran confirmadas al modelo, la maqueta. Bueno, en Hebreo 8.5 nos muestra así, que todo eso que ustedes veían era un modelo que se construyó, pero no era el original. Cristo, Dios iba a venir así como el Shekinah estaba en ese templo. Jesucristo es el verdadero templo, el que iba a venir. Y ese es el nuevo templo. En Hebreo 8.3 dice que al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo envejece y está próximo a desaparecer. Por supuesto, él venía a establecer un mejor pacto. ¿Cuál era? Él el que iba a derramar su sangre por el perdón de los pecados. Y ellos estaban muy preocupados, como hoy ustedes ven, hay que levantar la casa, la iglesia, el que tiene la iglesia más grande es el que más está, y si vos no tenés nadie, el Señor no está con vos. ¿Por qué? Porque sus cosas están puestas ¿dónde? En esa iglesia, están puestas en Jerusalén, no están puestas en Cristo. Entonces Jesucristo sabía, y después Mateo 24.1 ustedes saben, cuando dice salió del templo y se iba apareciendo a sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, el Señor dice mira estas cosas, decían los discípulos, y yo les estaba mostrando el templo. El Señor, ¿qué le dijo? ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Yo después en el tercer audio vamos a estar mostrando cuando el general Tito destruye todo eso, incluso las mujeres se comían a sus hijos. Y se cumplió la palabra del Señor. Cuando dijo destruir este templo, por supuesto estaba refiriendo al cuerpo de él. En 1 Corintios 3.16 se no sabe que eso es templo de Dios, y en el 6.19 lo mismo. Entonces estaba hablando en las escrituras, una muestra de un tipo y de un antitipo. Un tipo que se mostraba en el Antiguo Testamento el tabernáculo, pero el antitipo, el verdadero tabernáculo, ¿quién era? Él era un tabernáculo viviente, caminando. Ellos ni siquiera lo veían a él, que estaba Dios con ellos, Emmanuel con ellos mismos caminando, un tabernáculo así, no lo veían, no podían. Entonces se enojaban y se indignaban. Y eso es lo que quería mostrar, Señor, que el cuerpo era superior a eso. Bueno, en el tercer audio voy a mostrar un poco que Jesucristo es el verdadero templo.